Muy buenos días. Voy a explicar hoy el transistor unijuntura. Este también es un transistor semiconductor muy aplicado en la electrónica industrial. El transistor unijuntura, como su nombre lo dice, tiene una sola juntura de entrada, y en este video voy a presentar su estructura, la curva característica, una aplicación realizando un generador de diente de sierra, o sea, una señal triangular, y algunos ejemplos de aplicación de este transistor. La estructura es una barra de silicio tipo N dopada ligeramente con dos terminales B1 y B2, tal como se indica aquí. B1 y B2. Aquí está la juntura, esa unión PN. Este sería el emisor y esta sería como dos bases, que es una barra de silicio. Este es el símbolo del transistor de unijuntura y esta es su estructura interna. Está formada entonces internamente por dos resistencias, RB2 y RB1, el diodo de unión que está aquí a la entrada en el emisor, o sea, el voltaje del diodo, y el voltaje del emisor. Estas son ecuaciones básicas. La resistencia BBB es la suma de las dos resistencias cuando la corriente sea cero. O sea, esta resistencia RBB es la suma de estas dos resistencias cuando la corriente es cero. Y generalmente está entre 4 kiloohmios y 10 kiloohmios. El voltaje que hay en la resistencia RB1 simplemente es un divisor de tensión que es igual al voltaje BBB por la resistencia sobre la suma de las resistencias. Este parámetro de RB1 sobre la suma de las resistencias se conoce como este parámetro de eta, y está aquí es igual. Entonces, si se conocen las resistencias, pues se calcula el valor de N, o el manual del transistor unijuntura en el datasheet me dan el valor de N. Cuando el voltaje de emisor sea mayor o igual al voltaje de pico el UJT se dispara, o sea, aquí, ¿sí? Esta es la curva característica. Aquí está la corriente de emisor y aquí está el voltaje del transistor unijuntura. Este es el punto de pico, ¿no? Entonces, si yo le aplico un voltaje en el emisor mayor a este pico, pues se dispara y realiza esta curva. Este punto es el voltaje pico, la corriente de pico. Este otro punto se llama corriente de valle y voltaje de valle. Entonces ahí tenemos unas zonas en la curva característica. La zona A, esta sombreada, y la región de corte, o sea, el transistor no conduce. En la zona B es la región de resistencia negativa. Esta se llama resistencia negativa porque disminuye el voltaje y aumenta la corriente. Cuando lo normal en una resistencia es que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. En el UJT, esta zona se llama entonces resistencia negativa, y la parte C se llama región de saturación. Entonces, estos son los puntos importantes de la curva característica. Y el BP, este punto de acá, es N o eta por B más voltaje del diodo, ¿no? El voltaje de valle es aproximadamente de 0.1 por B, o sea, el 10% del voltaje
de polarización del UJT. Bueno, entonces esta es la curva característica y esta es la ecuación más importante que tiene el UJT. Entonces veamos una aplicación que es un generador de dientes de sierra. Aquí está la aplicación, aquí está el transistor unijuntura, las bases y el emisor, aquí está aquí, que en este caso es el mismo voltaje del capacitor, una resistencia y la fuente de polarización. Estas son las señales que se obtienen. Entonces fíjese que al aplicarse la señal en el emisor, porque el voltaje del condensador se va a cargar, entonces este voltaje comienza a aumentar hasta que supere el punto de pico. Recuerden que cuando el voltaje es mayor al voltaje de pico, el UJT conduce, o sea, se dispara. Entonces aquí comienza a aumentar como la carga del condensador, aquí se dispara y se descarga posteriormente el condensador. Luego sigue la señal, y esto es lo que se conoce como dientes de sierra. Entonces ese generador tiene pues dos periodos, el T1 que es la subida y el T2 que es la bajada. Pero si usted observa que el T1 siempre es mucho mayor que el T2, el T2 es mínimo, porque la descarga del condensador por el transistor unijuntura cuando conduce es muy rápida, en cambio la carga no es tan rápida. El tau entonces de subida es RC. Aquí dijimos que este tau 2 es mucho menor que el tau 1. Entonces este es el generador de diente de sierra que se obtiene de este transistor unijuntura, y estos son los voltajes que hay en la base 1, que son pulsos positivos, y en la base 2, que son pulsos negativos. La señal de diente de sierra o el generador es en este punto. Bueno, aquí están las ecuaciones. Ya dijimos que T1 es mucho mayor que T2, luego el periodo se puede aproximar a T1. Estos son la ecuación, que voltaje de pico menos voltaje de valle es igual a esta expresión, donde T es R por C, el logaritmo natural de este cociente. Esta ecuación ya la vimos. El voltaje del diodo dijimos que era aproximadamente el 10% de B, o sea que esto es aproximadamente a NB. El voltaje obviamente es mucho mayor que el voltaje de valle. El periodo entonces lo podemos simbolizar simplemente como RC, el logaritmo de 1 sobre 1 menos esta variable eta, ¿no? Eta. Entonces estas son las ecuaciones básicas también. Para que haya un disparo efectivo se necesita que la R, ¿cuál es esta R? Esta R esté entre estos dos valores: B menos voltaje de valle sobre corriente de valle, y B voltaje de pico menos corriente de pico. Entonces es una fórmula de calcular el valor de R, calculando estos voltajes. Hagamos este ejemplo. Tenemos un UJT con esta referencia, entonces N4948. El manual de este transistor me dice que la corriente de valle es 2 miliamperios, la de pico muy chiquita, 2 microamperios, el eta es 0.7 y el B sub B es 3 voltios, el voltaje de valle. Entonces vamos a encontrar el valor de R y C para que oscile a 1 kHz. El voltaje B aplicado de polarización es 12 voltios. Entonces es este circuito.
Conocemos esta fórmula, ya la vimos. Eta dice que es 0,7, P sobre B es 12, el voltaje del diodo es 0,7, esto nos da voltaje pico 9.1 voltios. La frecuencia de oscilación me dice que es 1 kilo C, más o menos el periodo va a ser 1 milisegundo, y entonces podemos aquí inferir que R va a estar entre estos dos valores que vimos en la ecuación anterior, estos dos valores, BP menos B pico sobre I pico. Entonces no sino reemplazar los valores. El voltaje de pico aquí es 9.1, la corriente de pico es 2 microamperios, el voltaje es 12 voltios, el voltaje de valle es 3 voltios, está aquí, y la corriente de valle es 2 miliamperios. Entonces R puede estar entre 4.5 kilo ohmios y 1.45 mega ohmios. Se toma 10K y el valor de C se despeja de aquí, es 1 milisegundo sobre R, eso me da 0.1 microfaradio. Entonces ya calculamos R y calculamos C, ¿sí? Si el ancho del pulso de disparo es 50 microsegundos, R1 lo podemos calcular de esta fórmula. Si ya conocemos los valores, y eso R1 me da 500 ohmios, y R2 es igual a 10K, que es el valor de R, sobre eta por B. Todos estos valores son conocidos. Eso nos da que eso es 1.2 kilo ohmios. O sea, ahí está el cálculo de R2. Luego de esa forma diseñamos ese circuito. Entonces aquí nos da la señal de diente de sierra. Otro ejemplo. Dice que, recuerden que vimos un diente de sierra, dice que la linealidad de la forma de onda de salida se mejora cargando un condensador o capacitor con una fuente de corriente constante. O sea, no es simplemente colocar una resistencia aquí, sino que colocamos este circuito, que es una fuente de corriente constante. Recuerden que la corriente de emisor en un transistor es igual a la corriente de colector. Entonces podemos decir que esta corriente que viene por aquí, la llamamos I, es una constante, ¿cierto? El voltaje en un capacitor, por su ecuación, su modelo es 1 sobre C integral de I de t. Pero como la corriente es constante, y sale la integral y queda simplemente I por t sobre C. Entonces, si tenemos estos datos, que este B es 20 voltios, este N es 0.6 y C.1 microfaradio, la corriente de emisor traémosla con 1 miliamperio, el voltaje es mínimo de emisor 1 voltio, B sub P ya lo conocemos, que es eta B, que es 20, más voltaje del diodo, eso nos da 2.7. El voltaje del capacitor, pues el voltaje de pico menos el voltaje de emisor mínimo, esto da 11.7 voltios. Y la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, es 1 miliamperio. Entonces aquí tenemos otro generador de diente de sierra, pero ya no, ya se parece más a una onda triangular, porque la corriente aquí es constante. Aquí tenemos el voltaje del capacitor como lo vimos aquí, ¿sí? La frecuencia, y ahí calculamos que la frecuencia es 0.854 kilohertz o kilociclos. Entonces prácticamente esto es un generador de onda triangular. Este otro ejemplo es que debido
Aquí tenemos, recuerda, aquí tenemos pulsos negativos y aquí pulsos positivos. Debido a que la unijuntura, el UJT, en esta base 1 nos saca pulsos positivos, ese nos sirven para disparar un tiristor o un SCR, ¿sí? Y aquí tenemos la carga del CCR. Aquí podemos tener la alimentación, ya sea corriente alterna o corriente continua, al tiristor o SCR. Lo estamos disparando por estos pulsos positivos del UJT. Ahí tenemos las ecuaciones para el diseño, los valores de R1 máximo y de R2, ¿sí? Aquí tenemos estos datos y podemos calcular la resistencia 1 máximo, que es esta. Entonces colocamos esta resistencia para que nos hagan los picos positivos y disparar el SCR. Bueno, muchas gracias por la atención, gracias por compartir y me colaboran suscribiéndose al canal.